Buenos días, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. Esta es la parte 2 de la explicación del libro Desarrollo, Psicología y Educación 2, Psicología y la Educación Escolar, que es una compilación de César Coll, Jesús Palacio y Álvaro Marchesi. Nos quedamos en el video parte 1 con el apartado número 2, por lo tanto retomamos con el apartado número 3, que dice la psicología y la educación, una disciplina psicológica y educativa de naturaleza aplicada. Recordamos que en la explicación parte 1, él expone dos posturas. La primera, que reduce, que es la psicologizante, que reduce solamente a los procesos psicológicos. Y después tenemos la otra postura que la ve como una disciplina que necesita otras. Bien, acá él toma su postura que dice una disciplina psicológica y educativa de naturaleza aplicada, o sea, se va a centrar en la aplicación. Y ahí va a decir lo siguiente, cómo la va a, sobre qué aspectos la va a defender. Y dice, la psicología de la educación, dice, es una disciplina puente. ¿Por qué? Se nutre de otras disciplinas. Se nutre de otras disciplinas. ¿Como cuál? Como la sociología de la educación, como la didáctica, etc. Muchas otras, ¿sí? Bien. Y se relaciona con disciplinas psicológicas. Se relaciona, como la pedagogía, con disciplinas psicológicas. Y por otro lado, dice que tiene una finalidad general, que es el estudio de los procesos educativos. Finalidad, el estudio de los procesos educativos. ¿Por qué dije general? Porque dentro de esta finalidad vamos a encontrar tres. Primero, teórica explicativa. ¿A qué se refiere esta finalidad? Dice, es el conjunto de conocimientos organizados sobre los procesos psicológicos. Es decir, cómo aprende el niño, ¿sí? ¿Cómo puedo enseñarle desde la teoría a la explicación? Conjunto de conocimientos organizados sobre los procesos psicológicos. Bien. Por otro lado, la otra finalidad es la proyectiva o tecnológica. Se refiere al ámbito de aplicación, es decir, el sistema educativo, la escuela. El ámbito de aplicación. Y la última finalidad es la práctica aplicada. ¿A qué se refiere esta finalidad? Dice, procedimientos para ajustar el conocimiento teórico, que es general, a las características particulares del ámbito de aplicación, ¿sí? O sea, los procedimientos de ajuste, ¿sí? No podemos enseñar lo mismo en todos los grados, recordemos que es de lo simple a lo complejo, tenemos que tener en cuenta los estadios del desarrollo de cada alumno. Recuerden la teoría del desarrollo cognitivo y estadios de Jean Piaget. Bien, entonces abarca los procedimientos para ajustar el conocimiento
teórico que es general a las características, particulares del ámbito de aplicación. Bien. Basado en esto, va a decir que hay dimensiones de la psicología educativa en cuanto a esta aplicación, ¿sí? Si me dan un segundo para borrar. Mientras les recuerdo que en el canal tienen mucho contenido de didáctica, psicología educativa, planificación, secuencias, etc. Didáctica de la matemática en Aprendemos de Todo. Bien, como les decía, va a hablar de dimensiones de la psicología educativa. Primero vamos a tener un núcleo teórico conceptual. ¿A qué se refiere este núcleo? Dice que se refiere a los conocimientos psicoeducativos. Conocimientos psicoeducativos. Es decir, la selección de conocimientos desde la psicología de la educación. ¿Qué enseñar teniendo en cuenta la edad? Selección de conocimientos desde la psicología educativa. Y por otro lado, la extrapolación de conocimientos según las características del sistema educativo. Es decir, la transpolación habla de la transposición didáctica, ¿sí? Recordemos la teoría de Michel Verret, que se hace conocida gracias a Yves Chevallac, ¿sí? La teoría de la transposición didáctica. Entonces, extrapolación. Recuerden que en el canal tienen esta teoría completa de conocimientos según las características del sistema educativo. Bien. Pero, por otro lado, tenemos la práctica. ¿Sí? Dice, actividades científico-profesionales en psicología de la educación. Actividades científico-profesionales en la psicología de la educación. ¿A qué se va a referir esta? Dice, el diseño y planificación de procesos de educación. Diseño y planificación de los procesos educativos. Bien, asimismo, ¿qué nos va a decir? Todo esto va a ayudar a este diseño. Sin embargo, esto va a dar un marco y esto va a dar otro, ¿sí? No me entra en el pizarrón, así que lo voy a decir en forma oral. Dice lo siguiente, en base al núcleo teórico conceptual, nos va a dar técnicas psicológicas y psicoeducativas para la resolución de problemas concretos y la mejora de los procesos de aprendizaje. Es decir, si yo tengo en cuenta el desarrollo psicológico de un niño, lógicamente voy a planificar, secuenciar, teniendo en cuenta que el niño necesita aprender con material concreto
o necesita observar, necesita manipular, etc. Si tengo en cuenta que el niño entre los 6 y los 8 años no puede abstraer, entonces voy a planificar en cuanto a ese conocimiento que el niño posee. ¿Para qué? Para facilitar el aprendizaje. Bien. Y las actividades me van a dar actividades de intervención directa en los procesos de educación, es decir, la práctica aplicada que el autor defiende. Bien, vamos ahora a ver el apartado número 4 de esta lectura. Si me dan un segundo para borrar. Recuerden que pueden contactarnos en nuestras redes sociales, TikTok e Instagram como Aprendemos de Todo, o por medio de nuestro mail aprendemosdetodo123@gmail. Si quieren o necesitan algún otro tema, pueden dejarlo en los comentarios. El apartado número 4 dice lo siguiente: el objeto de estudio y los contenidos de la psicología de la educación. El objeto de estudio y los contenidos de la psicología de la educación. Bien. Y directamente dice cuál es el objeto de estudio. Dice lo siguiente: los procesos de cambio comportamental, es decir, del comportamiento, provocados o inducidos en las personas como resultado de su participación en actividades educativas. Los procesos de cambio comportamental, es decir, de comportamiento, como les decía, provocados o inducidos en las personas como resultado de su participación en actividades educativas. Bien. Y después dice cuál es el alcance de todo esto. Es decir, los parámetros. Y dice, en primer lugar, la educación como un fenómeno complejo. Existe una comprensión, miren esta palabra, multidisciplinar. ¿Sí? No es solamente psicología, no es solamente pedagogía, es sociología, historia, didáctica, etc. La educación como fenómeno complejo exige una comprensión multidisciplinar. Por otro lado, el proyecto global ¿a qué se refiere? Análisis de los procesos de cambio. Procesos de cambio. Por otro lado, su naturaleza y características. Por otro lado, los factores que lo facilitan o lo obstaculizan. Factores que lo facilitan u obstaculizan. Y dentro de este proyecto global, los resultados. Bien, dentro de ese alcance, voy a continuar arriba con el número 3.
segundo. Para aquellos que preguntan por qué borro con papel, porque los borradores ensucian. Bien, continuamos. Para acá. El número 3. Dice, procesos de cambio comportamental como núcleo de las variables dependiente de las situaciones educativas. Es decir, si aplico una situación didáctica, ¿sí? Por ejemplo, la gamificación a través del juego, y veo que los resultados son buenos y los niños aprenden, entonces eso es un medio que puedo utilizar nuevamente en otros contenidos, ¿sí? Proceso de cambio comportamental como núcleo. El aprendizaje es un cambio de comportamiento, ¿verdad? De las variables independientes, porque los sujetos siempre van a ser los mismos, y las situaciones educativas. Bien. El número 4 dice lo siguiente: posee 3 dimensiones. Que son las que vimos recién. Quedó muy pegadito. Un segundo. Estas 3 dimensiones son la teórica explicativa, la proyectiva, tecnológica o tecnológica proyectiva, la di vuelta, tecnológica proyectiva, y finalmente la teórico-práctica. Bien, el quinto alcance se centra en el estudio de las prácticas educativas escolares. Se centra en el estudio de las prácticas educativas escolares. No, por ejemplo, es la educación formal, no en la educación informal. Y 6. La psicología de la instrucción debe considerarse como parte de la psicología educativa que estudia las situaciones escolares de enseñanza y de aprendizaje como 2 procesos separados, ¿verdad? Se centra en el estudio de la psicología de la instrucción debe considerarse como parte de la psicología educativa que estudia las situaciones escolares de enseñanza y aprendizaje. Bien, hemos finalizado. Si tienes alguna duda o necesitas otro material, puedes dejarlo en los comentarios. Si te gustó el video y te sirvió, puedes regalarme un me gusta, suscribirte y compartir. Recuerda nuestras redes sociales, Instagram y TikTok como Aprendemos de Todo. Muchas gracias.